¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. El día de hoy vamos a continuar conversando sobre los cactus y suculentas. Y para el día de hoy hemos preparado un tema que nos va a ayudar mucho en cuanto se refiere a la propagación de nuestros cactus y suculentas. Estamos hablando de que el día de hoy vamos a tocar el tema de la propagación por hijuelos. No se olviden suscribirse, asimismo si tienen alguna consulta lo pueden dejar en los comentarios. Y los datos del ingeniero Andrés Alcalá pues van a aparecer en el video. Así que amigos, sin más que decir, bienvenidos. Ahora vamos a ver un poco lo que es el tema de la propagación vegetativa por hijuelos. Es decir, algunas plantas, algunas suculentas, algunos cactus, lo que hacen es emitir pequeñas ramas, ¿no?, laterales, que asemejan una planta en miniatura, una planta pequeña, ¿no? Entonces esas plantitas, esas ramitas, se le llama hijuelos, ¿no? Recuerden que genéticamente es la misma planta, o sea, es parte de la planta, ¿no? Por eso si sacamos una de ellas, estamos haciendo un clon, ¿no? Va a ser genéticamente idéntica a la planta madre. Como podemos ver en algunas suculentas, en este caso estas fawortias, es una planta madre y sus ramas o sus hijuelos, ¿no? Una planta madre con sus hijuelos. Igual, en el caso de este cactus, por ejemplo, ¿no?, una planta madre, ¿no?, y los hijuelos, las ramas que han salido. Y en este caso similar. Lo que nosotros vamos a hacer es extraer esos hijuelos y sembrarlos de manera individual para que sea una planta independiente. No, lo primero que debemos hacer, o lo que primero debemos tener en cuenta, es que no todas las especies de cactus y de suculentas dan hijuelos, ¿no? Hay algunas especies que nunca las dan en su vida, que son de un solo pie, otras que las dan cuando son muy adultas, ¿no?, o muy longevas, entonces no sale a cuenta dividirlas por hijuelos, ¿no?, porque la planta, digamos, que ya perdería el valor de todos esos años, ¿no? Pero algunas sí son muy prolíficas, entonces a esas podemos aprovechar para propagarlas de esta manera. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, va a ser, vamos a coger una tapa acá. Primero, retirar la planta del sustrato, ¿no? Como podemos ver, el sustrato está completamente, la raíz ya ocupó completamente el sustrato, entonces vamos a aprovechar un poco para retirar un poco de sustrato, el sustrato antiguo, ¿no? Y como podemos ver, en esta planta, por ejemplo, es muy fácil, solamente tenemos que extraer los hijuelos, o sea, hacerles un pequeño quiebre entre la unión de la planta madre con el hijuelo para extraerlos. ¿Ven? Así podemos ir poniéndolos de manera individual. Como ustedes ven, estos hijuelos, por ejemplo, han salido con raíz. A veces los hijuelos salen con un pedazo de tallo, pero sin raíz. Esto igual va a emitir raíces posteriormente. Vemos que esa planta es muy prolífica, ¿no? Entonces podemos extraerle gran cantidad de hijuelos. Vamos a terminar de extraerlos. Y bueno, los hijuelos más pequeños no los podemos dejar ahí. En esta etapa de la planta, o sea, en esta propagación que hemos hecho, podemos aprovechar para hacer otras cosas. Lo primero es limpiarle las hojas muertas, ¿no? Por ejemplo, vamos a aprovechar en esta planta para limpiarle estas hojas que están ya secas, que es normal que mueran hojas, porque son las hojas más antiguas, son las hojas más viejas. Acá estos frijolitos están saliendo. Y vamos a aprovechar también, como el cepillón de raíces es bastante grande, y como ustedes se dan cuenta que no tiene una raíz principal, son raíces fasciculadas, es decir, todas las raíces son del mismo grosor, ¿no? Entonces no hay ninguna raíz principal. Entonces en este caso lo que vamos a aprovechar es para hacerle una poda de raíces, más o menos a la mitad de las raíces. Y también buscamos si hay raíces muertas, ¿no? Lo sacamos así. Y esa planta lo que vamos a hacer es igual. Como le hemos hecho heridas al sacarle hijuelos y al hacerle la poda de raíz, esa poda de raíz es para que se renueven las raíces, ¿no? Antes de volverla a sembrar,
lo que vamos a hacer es dejarla cicatrizar unos días, ¿no? La dejamos ahí apoyada y después la volvemos a sembrar. Este sustrato antiguo, si le eliminamos un poco las raíces que tiene, podríamos reciclarlo también, ¿no? Podríamos usarlo en plantas más grandes o en esta misma planta ya con un poco de sustrato nuevo para poder usarlo, ¿no? Y no desperdiciarlo. Del mismo modo vamos a hacer con esta planta, por ejemplo. Igual vemos las raíces ya desarrolladas. Y sacamos el sustrato y vamos retirando los hijuelos. Igual quebrando lo más cerca posible a la base de la planta. Y el proceso va a ser similar a la planta que hemos hecho antes, ¿no? Igual al final le vamos a hacer una poda de raíces, ¿no? Y limpiarle las hojas viejas. Algunas especies, por ejemplo esta, ¿no? Igual vemos que está completamente ya lleno el sustrato de raíces. Ustedes ven que cuando hacemos esto de sacar el sustrato, ¿no? Solo van saliendo las raíces muertas, ¿no? Las raíces que están ya secas, ya muertas, que no cumplen ya ninguna función y que es bueno pues eliminarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta especie los hijuelos no salen con tanta facilidad, ¿no? Son un poco más duros. Entonces lo que vamos a hacer es igual con una tijera, con una cuchilla, buscar la base entre la planta madre y el hijuelo e irle quebrando. Igual acá, por ejemplo, con cuidado le vamos quebrando. Ese es en el caso de esta planta, que la vamos dejando. Y en el caso de algunos cactus también, ¿no? Por ejemplo esta mamilaria, podemos también retirarla, hacerle lo mismo, o también podríamos quebrarle desde la base el hijuelo y retirarla. Una vez que hemos extraído los hijuelos, ¿no? Ya los tenemos acá. Lo ideal siempre, lo recomendable es que igual como se han hecho heridas, estén 2 o 3 días secando al medio ambiente, ¿no? Porque así nos aseguramos que una vez que los sembremos no tengamos problemas de pudriciones, ¿no? Y esos 2 o 3 días, o a veces un poco más, estas plantas lo aguantan perfectamente, porque son plantas que están hechas pues para soportar ambientes áridos y falta de agua, ¿no? Y ese tipo de estrés. Nosotros tenemos el sustrato. Recuerden que el sustrato los vamos a explicar en el video de sustratos, que pueden buscarlo también, ¿no? Y lo que vamos a hacer pues es, estas plantas vamos a sembrarlas, por ejemplo, en estas bandejas. También podríamos sembrarlas en una maceta individual o en bandejas con celdas, ¿no? Para que enraícen, ¿no? Por ejemplo, estos hijuelos que todavía no tienen raíz, igual los vamos sembrando. ¿No? De tal manera que en unos meses, ¿no? Un par de meses más o menos, ya estén completamente enraizados y podamos ponerlos de manera individual, ¿no? En una maceta, o en un vasito, ¿no? O lo que queramos hacer, ¿no? Y así vamos sucesivamente sembrando, ¿no? Debería quedar así. Estas tienen un poco más de tiempo, ¿no? Tienen más o menos un mes y medio desde que se extrajeron, ¿no? Vamos a ver cómo van enraizando. Ahí vemos que ya tenemos plantas completamente enraizadas, ¿no? Que dentro de poco pueden pasar ya a una maceta individual.